La palabra de Dios en este día está tomada de Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 24. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la muestra con obras? ¿Acaso podrá salvar esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le diga eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está totalmente muerta. Quizá alguien podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe? Y yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Tú crees, por ejemplo, que hay un solo Dios y haces bien, pero los demonios también creen eso y sin embargo tiemblan. ¿Quieres saber, hombre ignorante, por qué la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate cómo su fe colaboraba con sus obras y por las obras se perfeccionaba su fe. Así se cumplió lo que dice aquel pasaje de la Escritura. Abraham tuvo fe. Abraham tuvo fe en Dios y eso le valió la justificación. Por eso se le llamó amigo de Dios. Ya ven cómo la persona es justificada por las obras, no por la fe sola. Pues así como un cuerpo que no respira es un cadáver, la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora con el Salmo 111 respondemos a esta primera lectura. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrán en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Quienes compadecido prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirán su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Y ahora recibimos el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 8. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, yo les aseguro que alguno de los aquí presentes no morirá sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, queridos hermanos, Dios
nos enseña que en esta vida no solamente basta rezar, no solamente basta creer, es necesario dar frutos, y esos frutos se llaman buenas obras. Pensemos en las buenas obras que podemos hacer y que sea una realidad de hoy en adelante. Que no nos quedemos solo con la intención de hacer. A veces uno dice, sí, voy a tratar de hacer esto, pero si nunca uno concretiza, allí se queda siempre. Y como dicen, de buenos deseos, de buenas intenciones está yendo el infierno. Como para decir que de poco sirven buenas intenciones si no las tomamos, si no las ejercitamos. Entonces Dios nos pide que podamos mostrar la fe a través de las obras. Y dice, ¿de qué le sirve a uno decir tiene fe si no la demuestra con sus obras? ¿Acaso podrá salvar esa fe? Es una cita, un versículo que nos debe de cuestionar. Hay personas que equivocadamente piensan que basta creer y para ir al cielo. Y ahora el Señor dice que esa fe sin obras es como un cadáver. Es como un cuerpo sin alma. Es un cadáver. Si nosotros no hacemos buenas obras, entonces no estamos en el camino de la salvación. Y también tenemos que tener cuidado para no quedarnos también solo con las buenas obras y no invocar a Dios, porque quien se queda solo con las buenas obras y no busca a Dios, finalmente se convierte en un ídolo él mismo, porque ya no busca ni lo hace para agradar a Dios, sino que lo hace para satisfacción muy personal, como para agradarse a uno mismo, y no como para agradar a Dios, no para hacer la voluntad de Dios, no porque Él lo ha mandado, sino porque buscan como cierto egoísmo y ya no alaban a Dios, sino que buscan pues llenar ese vacío existencial que pueden llevar en el interior. Los extremos pues no son buenos. Los extremos no son buenos. Ni solo tener buenas obras y no invocar a Dios, porque algunos eso hacen, tienen buenas obras, pero no frecuentan los sacramentos, no practican pues esas acciones litúrgicas para hacer suya la salvación, no van a misa, no se confiesa, solo hacen buenas obras. Está bien las buenas obras, pero si uno no se acerca a Dios, esas buenas obras pueden terminar como en algo meramente egoísta, en el sentido de que yo hago buenas obras por sentirme bien y no tanto por hacer sentir bien a los demás. Y también es el caso de aquel que tiene gran fe, que va a la misa, que se confiesa, pero no quiere hacer buenas obras. Y cae como en el legalismo, donde con solo que vaya a misa todos los domingos y que me confiese con frecuencia, que no esté en pecado grave, yo voy a ir al cielo. Y se nos olvida que tenemos que hacer buenas obras. Al final el Señor nos va a preguntar qué cosas buenas hicimos en esta tierra. Por eso en la primera lectura dice, la fe sin obras está muerta. Pensemos cómo está nuestra fe. Si la fe que actualmente tenemos es una fe con obras o es una fe en la que es estéril, una fe que no nos va a llevar al cielo. Luego en el Evangelio, el Señor nos sigue hablando precisamente de entregar la vida, es decir, de no quedarse de no quedarse solo con palabras, sino que también estar dispuestos a perder la vida. Dice, el que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Renunciar a uno mismo es lo peor, es
lo máximo que uno puede hacer. Es algo que se hace solo con ayuda de Dios, con la gracia de Dios, saber renunciar a uno mismo. Y eso es lo que el Señor nos pide. El Señor no nos obliga a seguirle, Él nos ha dejado en plena libertad y por eso en el Evangelio dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. El que quiera, y el que no quiera renunciar a sí mismo, bueno, entonces, pues no podrá ser discípulo, no podrá ser seguidor de Él. Preguntémonos si actualmente estamos renunciando a nosotros mismos, si nos estamos negando, o por el contrario, no nos negamos y estamos permitiendo que la fuerza del mal se apodere de nuestras vidas, de nuestros corazones. Finalmente, no negarse a uno mismo es caer en el pecado. El Señor dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Cargar con la cruz, cargar con el dolor, cargar con todo aquello que no es fácil aquí en la tierra, pero que lo hagamos por amor a Dios. Él dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Pues creo que esa es la palabra que debemos como profundizar cada día más en nuestra vida particular. ¿De qué sirve todo lo que uno pueda ganar en esta tierra? Si eso que uno pueda ganar, obtener aquí en la tierra, si eso no nos va a ayudar para ir al cielo. ¿De qué le sirve, dice el Señor en su palabra? ¿De qué te sirve eso? Si pierdes tu vida, ¿de qué te sirve el pecado? ¿De qué te sirve en lo que ahora se refugia tu cuerpo? Si pierdes tu alma, ¿de qué te sirve? Si pierden su vida, dice el Señor. ¿Y qué podrá uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. ¿Y qué es avergonzarse de él? Pues es ser uno más de esos pecadores, ser uno más de esos idólatras, es decir, en lugar de convertirle, ponernos de parte de ellos. Yo les aseguro, dice Jesús, que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Y el reino de Dios, dice el catecismo, que llegará con todo su poder de una manera definitiva cuando venga Jesús en su segunda venida. Queridos hermanos, que esta palabra nos fortalezca, que esta palabra llene nuestros corazones de esa fuerza para poder detenernos ante el mal camino. Si hasta la fecha pues no hacías buenas obras y pensabas que estabas bien con Dios porque hacías tus rezos, tus devociones, pero no hacías ninguna buena obra, pues ahora, sin dejar de hacer tus rezos, tus oraciones, pues empieza a hacer buenas obras para que tu fe pueda fructificar y no vaya a ser estéril, no vaya a ser vana. Y que puedas renunciar, que podamos renunciar a nosotros mismos para poder llevar una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Y finalmente, queridos hermanos, les bendigo en nombre de Dios. Y pues ayer publicaba que ahora ya no iba a poder compartirles el Evangelio porque he estado un poco mal de salud, pero ya a esta hora, pues gracias a Dios, ya Dios permitió que me sintiera un poco mejor para poder hacer pues así el Evangelio y gracias a Dios pues ahora pues pude compartirles la palabra de Dios. Que la Virgen Santísima les bendiga y les guarde en su corazón inmaculado. Y yo les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.